El viento soplaba con furia aquella noche de invierno en 1985, golpeando las ventanas de la clínica privada como si quisiera advertir que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Dentro, en una habitación con paredes color crema y cortinas desgastadas por el tiempo, Mariana González yacía exhausta sobre sábanas blancas que ya no lucían tan blancas. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío que se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, sino por el miedo que le recorría las venas como hielo líquido. Acababa de dar a luz. El dolor físico comenzaba a ceder, pero un dolor mucho más profundo se instalaba en su pecho, apretándole el corazón con dedos invisibles. Entre sus brazos, envuelto en una manta de algodón gastada que ella misma había lavado cientos de veces en la casa de los Mendoza, dormía su hijo. Un bebé pequeño, frágil, con los labios rosados y los puños cerrados como si ya supiera que debía aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. Al otro lado de la habitación, cerca de la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento, se encontraba Sebastián Mendoza. Vestía un traje gris carbón impecable, zapatos italianos que costaban más que el salario anual de Mariana, y un reloj de oro que brillaba bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. Pero lo que más brillaba en él era el desprecio en sus ojos oscuros, ese desprecio que Mariana había aprendido a reconocer en los últimos meses. Para Sebastián, ella nunca había sido más que la muchacha que limpiaba su mansión. La que doblaba su ropa, la que preparaba su café exactamente como le gustaba, la que se volvía invisible cuando él tenía visitas importantes. Una sombra silenciosa en los pasillos de mármol, una presencia tan insignificante como el polvo que ella misma limpiaba cada mañana. «Ese niño no puede ser mío», dijo Sebastián con una voz tan fría que parecía congelar el aire. Sus palabras cayeron sobre Mariana como cuchillos afilados. «No sé con cuántos hombres te has acostado, pero no me harás responsable de esto». Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quiso gritar, quiso levantarse de esa cama y golpearlo, sacudirlo hasta que entendiera que ese bebé era suyo, que llevaba su sangre. Pero su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado cansado después de 12 horas de parto. Solo pudo abrazar a su hijo con más fuerza, como si sus brazos pudieran crear un escudo protector contra la crueldad del mundo. «Sebastián, por favor», susurró ella, con la voz quebrada. «Tú sabes la verdad. Tú sabes que nunca hubo nadie más». Él se dio la vuelta, ajustándose los puños de la camisa con gestos mecánicos, como si estuviera cerrando una transacción de negocios fallida. «Deberías haber aceptado el dinero que te ofrecí para que te encargaras del problema. Ahora tendrás que arreglártela sola». Y sin mirar una sola vez al bebé que dormía en brazos de Mariana, Sebastián Mendoza salió de la habitación. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, cada uno como un martillazo en el corazón de ella. La puerta se cerró con un sonido seco, final, y Mariana supo que algo en su vida acababa de romperse de forma irreparable. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras mecía suavemente a su hijo. «No te preocupes, mi amor», le susurró al oído, con una ternura que contrastaba con el dolor que la desgarraba por dentro. «Yo te cuidaré. No necesitamos a nadie más. Tú y yo estaremos bien». Pero en el fondo de su alma, Mariana sabía que las cosas no serían fáciles. Conocía el poder de los Mendoza, conocía la forma en que el dinero podía silenciar bocas y cerrar puertas. Conocía la crueldad de un mundo que juzgaría a una mujer soltera con un hijo, especialmente cuando esa mujer era solo una empleada doméstica sin educación formal, sin familia que la respaldara, sin más patrimonio que sus manos trabajadoras y su corazón roto. Sebastián Mendoza había nacido con una cuchara de plata en la boca, como decía el viejo refrán. Su abuelo había construido un imperio textil en los años 40, su padre lo había expandido a la exportación, y él había llevado el negocio familiar a la era moderna, invirtiendo en bienes raíces y tecnología. A sus 38 años, era considerado uno de los solteros más codiciados de la ciudad, invitado a todas las fiestas de alta sociedad, fotografiado en revistas de moda y negocios. Para un hombre como Sebastián, el mundo era un tablero de ajedrez donde él movía las piezas a su antojo. Las mujeres eran adornos temporales, entretenimiento que se reemplazaba cuando dejaba de ser interesante. Los empleados eran números en una nómina, intercambiables y prescindibles. Y las reglas morales que gobernaban a la gente común simplemente no aplicaban a alguien de su posición. Mariana había llegado a trabajar a la mansión de los Mendoza 3 años atrás, recomendada por otra empleada que se jubilaba. Era joven entonces, apenas 23 años,
con ojos color miel que brillaban con esperanza y manos callosas por el trabajo duro. Venía de un pueblo pequeño en el interior, donde había dejado atrás una infancia difícil marcada por la pobreza y la ausencia de oportunidades. Al principio, Sebastián ni siquiera notaba su presencia. Ella era solo otra figura borrosa en el fondo de su vida cotidiana, alguien que se encargaba de que sus camisas estuvieran planchadas y de que la casa oliera limpio. Mariana trabajaba en silencio, con la cabeza agachada, cumpliendo con sus tareas sin quejarse nunca, sin pedir nada más que su modesto salario a fin de mes. Pero una noche de verano, cuando el calor sofocante hacía difícil dormir y el whisky corría fácilmente por la garganta de Sebastián, algo cambió. Él había tenido una discusión con su padre sobre el futuro de la empresa, había perdido un contrato importante, y la frustración lo carcomía por dentro como un ácido. Mariana estaba terminando de limpiar la cocina cuando él bajó a buscar más hielo para su bebida. La vio allí, bajo la luz tenue, con el cabello recogido en una cola de caballo y gotas de sudor en la frente. Por primera vez, realmente la vio. No como una empleada, sino como una mujer. Y en su estado de embriaguez y vulnerabilidad, Sebastián cruzó una línea que nunca debió cruzar. Lo que sucedió esa noche fue una mezcla confusa de soledad, alcohol y abuso de poder. Para Sebastián, fue apenas un episodio que intentó olvidar a la mañana siguiente, un error menor en el gran esquema de su vida privilegiada. Para Mariana, fue el momento en que su mundo se dividió en un antes y un después. Ella no dijo nada al día siguiente. Tampoco al otro, ni al otro. Siguió limpiando, cocinando, obedeciendo órdenes, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se había quebrado. Y 6 semanas después, cuando las náuseas matutinas comenzaron y su periodo no llegó, Mariana supo que aquella noche había dejado una marca permanente. Reunir el valor para decírselo fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Esperó a que él estuviera solo en su estudio, revisando documentos con esa expresión de concentración que ella había aprendido a reconocer. Tocó la puerta con manos temblorosas, entró cuando le dio permiso, y con voz apenas audible, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Señor Mendoza, estoy embarazada. El bebé es suyo». Sebastián levantó la vista de sus papeles, y por un momento, Mariana creyó ver algo parecido al miedo en sus ojos. Pero ese destello desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una máscara de frialdad calculada. Se levantó de su silla de cuero, caminó hasta su escritorio de caoba y sacó un sobre del cajón. Lo dejó caer sobre la mesa frente a Mariana como si fuera basura. «Hay dinero suficiente ahí dentro para que soluciones esto», dijo con una voz carente de emoción. «Ve a una clínica privada. Nadie tiene que enterarse. Considera esto como un bono de fin de año». Mariana miró el sobre con horror. «No puedo hacer eso», susurró. «Es una vida. Es su hijo». La expresión de Sebastián se endureció. «No es mi hijo hasta que yo diga que lo es. Y te garantizo que nunca lo diré. Si decides seguir adelante con esto, lo harás sola. No esperes ayuda de mi parte, ni reconocimiento, ni un centavo más allá de lo que está en ese sobre». «Pero usted sabe que es verdad», insistió Mariana, con lágrimas brotando de sus ojos. «Usted sabe que yo nunca». «Lo que yo sé», la interrumpió Sebastián con crueldad, «es que mujeres como tú ven a hombres como yo como una salida fácil de la pobreza. Probablemente planeaste esto desde el principio. Pero te equivocaste de hombre, Mariana. Yo no caigo en esas trampas». Esas palabras fueron como bofetadas. Mariana tomó el sobre, no porque quisiera el dinero, sino porque necesitaría cada centavo para lo que vendría. Salió del estudio con la dignidad hecha pedazos, sabiendo que su trabajo en esa casa había terminado, pero sabiendo también que no permitiría que la crueldad de ese hombre destruyera la vida que crecía dentro de ella. Los meses que siguieron fueron los más duros de la vida de Mariana. Tuvo que dejar la mansión de los Mendoza, por supuesto. Sebastián se aseguró de que todas las referencias laborales que pudiera necesitar desaparecieran. Encontrar otro trabajo siendo obviamente embarazada fue imposible. Las pocas ahorros que tenía se evaporaron rápidamente entre alquiler, comida y consultas médicas básicas. Se mudó a un edificio de apartamentos en un barrio obrero al otro lado de la ciudad, donde el olor a fritura subía desde los restaurantes de la calle y el ruido del tráfico nunca cesaba, ni siquiera de noche. Su apartamento era diminuto,
Una habitación que servía de sala y dormitorio, una cocina del tamaño de un armario y un baño con azulejos agrietados. Pero era suyo, o al menos lo sería hasta que se le acabara el dinero para pagar la renta. Las vecinas la miraban con una mezcla de lástima y juicio. Tan joven y ya sola con un hijo en camino, murmuraban cuando pasaba. Mariana aprendió a caminar con la cabeza en alto, a pesar de que cada mirada de desaprobación era como una aguja clavándose en su piel. Su cuerpo cambiaba, su vientre crecía, y con cada día que pasaba, Mariana sentía un amor más profundo por la pequeña vida que llevaba dentro. Por las noches, acostada en su colchón delgado, hablaba con su bebé, le cantaba canciones de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña, antes de morir y dejarla huérfana. «Vamos a estar bien», le prometía una y otra vez, acariciando su vientre hinchado. «No te faltará amor, mi pequeño. Nunca te faltará amor». Pero el miedo era un compañero constante. ¿Qué pasaría cuando naciera el bebé? ¿Cómo pagaría los gastos médicos? ¿Cómo trabajaría teniendo que cuidar de un recién nacido? Las preguntas daban vueltas en su cabeza como un carrusel implacable, especialmente durante las noches largas cuando el insomnio la mantenía despierta. Cuando llegó el momento del parto, Mariana estaba aterrorizada. No tenía a nadie que la acompañara, ninguna mano que sostener mientras las contracciones la desgarraban. Una vecina mayor, la señora Rodríguez, fue quien finalmente la llevó al hospital en su viejo automóvil, hablándole con suavidad durante todo el camino para calmarla. El parto duró horas. Horas de dolor tan intenso que Mariana creyó que no sobreviviría. Pero cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, cuando la enfermera colocó ese pequeño bulto llorón sobre su pecho, todo el dolor desapareció, reemplazado por una oleada de amor tan poderosa que la dejó sin aliento. «Es un varón», anunció la enfermera con una sonrisa. «Un niño sano y hermoso». Mariana miró el rostro arrugado de su hijo, sus ojos cerrados, su boca buscando instintivamente alimento, y sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. «Hola, mi amor», susurró, con lágrimas de alegría y agotamiento rodando por sus mejillas. «Finalmente te conozco. Te he esperado tanto». Fue en ese momento de pura dicha que la puerta de la habitación se abrió. Mariana levantó la vista, y su corazón se detuvo. Allí estaba Sebastián Mendoza, con su traje impecable y su expresión de piedra. No supo cómo se había enterado de que estaba en el hospital, no supo que lo había traído hasta allí. Tal vez la curiosidad, tal vez el orgullo, tal vez algún rastro de conciencia que luchaba por emerger. Pero la razón no importaba, porque lo que sucedió a continuación marcaría a Mariana para siempre. Sebastián se acercó a la cama, pero no con ternura, sino con la actitud de alguien que inspecciona mercancía defectuosa. Miró a Mariana con ese desprecio familiar, y luego, sin siquiera dignarse a observar al bebé en sus brazos, pronunció las palabras que ella nunca olvidaría. «Ese niño no es mío. No sé a quién crees que vas a engañar, pero no será a mí». Y se fue. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola allí, vulnerable y destrozada, con su hijo recién nacido en brazos. Mariana sollozó en silencio, abrazando a su bebé con fuerza, como si sus brazos pudieran protegerlo de la crueldad del hombre que había ayudado a crearlo. «No lo necesitamos», le susurró a su hijo entre lágrimas. «Nunca lo necesitaremos». Para Sebastián Mendoza, aquella visita al hospital debería haber sido el punto final. Había ido, había confirmado lo que ya creía saber, y ahora podía seguir con su vida sin remordimientos. Mariana y su hijo no eran su problema. Así era como funcionaba su mundo, limpio y ordenado, sin complicaciones emocionales. Pero algo extraño comenzó a suceder en las semanas que siguieron. Algo que Sebastián no podía controlar ni entender. Los sueños llegaban por las noches, invasivos y perturbadores. Veía a Mariana en esa cama de hospital, pálida y exhausta, con el bebé en brazos. Veía sus ojos color miel llenos de lágrimas, escuchaba el llanto del niño, sentía el peso de sus propias palabras como piedras en su pecho. Se despertaba con el corazón acelerado, sudando, con una sensación de vacío que el whisky no podía llenar. Durante el día intentaba distraerse con trabajo, con reuniones interminables, con proyectos nuevos. Pero su mente vagaba constantemente. ¿Dónde estarían ahora? ¿Cómo se las arreglaría ella sola con un recién nacido? ¿Tendría suficiente para comer?
¿Tendría un lugar decente donde vivir? No es mi problema, se repetía mientras firmaba documentos en su oficina con vista a la ciudad. Ella tomó su decisión, ahora tiene que vivir con las consecuencias. Sus amigos del club lo felicitaban por su firmeza. Hiciste bien en no dejarte manipular, le decían entre cigarros y copas de coñac añejo. Esas mujeres solo buscan atraparte. Tú eres demasiado listo para caer en eso. Sebastián asentía, sonreía, agradecía sus palabras. Pero por dentro, algo lo carcomía. Una duda pequeña pero persistente, como una astilla clavada bajo la piel que no podía alcanzar para sacar. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Sebastián intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que no debía nada a Mariana ni a ese niño. Pero la inquietud crecía, alimentada por los sueños recurrentes y por una sensación extraña que no había experimentado antes. Culpa. Una tarde lluviosa, cuando los negocios lo llevaron cerca del hospital donde Mariana había dado a luz, Sebastián tomó una decisión impulsiva. Es solo para confirmar, se dijo a sí mismo mientras estacionaba su Mercedes negro en la calle. Para cerrar este capítulo de una vez por todas. Entró al hospital con paso decidido, preguntó por Mariana González en recepción, y le informaron que ya no era paciente allí, pero que venía regularmente a las consultas de control del bebé. El próximo control era ese mismo día, en menos de 1 hora. Sebastián esperó. Se sentó en la cafetería del hospital, tomando un café insípido, sintiendo que cada minuto transcurría con una lentitud agónica. Y entonces la vio llegar. Mariana entró por las puertas principales con el bebé envuelto en una manta azul clara, luchando con un bolso desgastado que colgaba de su hombro. Parecía más delgada que antes, con ojeras oscuras bajo los ojos que delataban noches sin dormir. Pero había algo en la forma en que sostenía a su hijo, con esa mezcla de ternura y fiereza protectora, que hizo que algo en el pecho de Sebastián se apretara dolorosamente. La siguió a distancia, manteniéndose oculto detrás de columnas y grupos de personas. Mariana entró a la sala de espera de pediatría y se sentó, meciendo suavemente al bebé que comenzaba a inquietarse. Y entonces sucedió algo que cambió todo. El bebé se despertó. Mariana apartó la manta de su rostro, hablándole con suavidad, y el niño abrió los ojos. Sebastián se quedó paralizado, congelado en su lugar como si alguien hubiera detenido el tiempo. Esos ojos eran grises. No el gris común que tienen muchos bebés al nacer, sino un gris plateado particular, con un anillo más oscuro alrededor del iris. Exactamente como los suyos. Exactamente como los de su padre. Exactamente como los de su abuelo, en las fotografías antiguas que colgaban en la biblioteca de la mansión familiar. Era una marca genética distintiva de los Mendoza, algo que se transmitía de generación en generación, algo que no se podía fingir ni fabricar. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, incapaz de respirar, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Todas sus certezas, todas sus justificaciones, todas las mentiras que se había dicho a sí mismo durante semanas, se desmoronaron en un instante. Ese niño era suyo. Innegablemente, irrevocablemente suyo. Y él lo había rechazado. Sebastián salió del hospital como un hombre en trance, sin saber siquiera cómo llegó hasta su auto. Se sentó al volante durante lo que parecieron horas, mirando la lluvia golpear el parabrisas, con la mente completamente en blanco. Cuando finalmente pudo pensar con claridad, lo primero que sintió fue pánico. Luego vino la vergüenza, tan intensa que le quemaba la garganta. Y finalmente, la culpa, una culpa aplastante que lo envolvía como una mortaja. Había abandonado a su propio hijo. Había llamado mentirosa a la madre de su hijo. Había dejado que pasaran semanas sin preguntarse si tenían comida, si tenían un techo sobre sus cabezas, si estaban bien. ¿Qué clase de hombre era? Durante los días siguientes, Sebastián no pudo trabajar, no pudo dormir, no pudo funcionar. Su asistente comenzó a preocuparse, sus socios empezaron a hacer preguntas. Pero él no podía hablarles de esto. No podía admitir ante nadie más lo que apenas podía admitir ante sí mismo. Contrató a un investigador privado para que averiguara dónde vivía Mariana. Cuando recibió el informe y vio la dirección, sintió otra punzada de culpa. Ella estaba viviendo en uno de los barrios más pobres de la ciudad,
en un edificio que el informe describía como deteriorado, con problemas de humedad y seguridad cuestionable. Una noche, después de beberse media botella de whisky en un intento de reunir valor, Sebastián decidió ir. No sabía qué diría, no tenía un plan. Solo sabía que no podía seguir viviendo con el peso de lo que había hecho. Condujo hasta el edificio bajo una lluvia torrencial. Las calles estaban oscuras, apenas iluminadas por farolas parpadeantes. El edificio era exactamente como lo había descrito el informe, una estructura de 5 pisos con pintura descascarada y ventanas rotas en algunas partes. Subió las escaleras que olían a humedad y a comida frita, sintiendo que cada escalón era más difícil que el anterior. Llegó al 3er piso, encontró el número del apartamento y se quedó allí parado, con el puño levantado para tocar, paralizado por el miedo. ¿Y si ella no lo dejaba entrar? ¿Y si llamaba a la policía? ¿Y si su presencia solo le causaba más dolor? Pero entonces escuchó un llanto. El llanto de un bebé, amortiguado por las paredes pero inconfundible. Y ese sonido rompió la última barrera de su resistencia. Tocó la puerta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mariana abrió con el bebé en brazos, tratando de calmarlo. Cuando vio a Sebastián allí, empapado por la lluvia, su expresión cambió de sorpresa a algo más duro, más defensivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría. «Yo necesito hablar contigo», logró decir Sebastián. Su voz sonaba extraña, rota. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Mariana, comenzando a cerrar la puerta. «Por favor», suplicó él, colocando la mano en la puerta. Vi sus ojos. Vi los ojos del bebé. «Yo. Tenías razón. Es mío. Lo sé ahora». Mariana se quedó inmóvil, mirándolo con una mezcla de emociones que Sebastián no pudo descifrar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella retrocedió, dejándole espacio para entrar. El apartamento era tan pequeño que Sebastián podía verlo completo de un vistazo. Una habitación con una cama individual en un rincón, una cuna improvisada hecha con cajas y mantas en otro, una mesa plegable con 2 sillas y una cocina minúscula. Las paredes tenían manchas de humedad y una ventana tenía una grieta reparada con cinta adhesiva. Este era el lugar donde vivían su hijo y la madre de su hijo, mientras él dormía en una mansión de 10 habitaciones. Sebastián sintió que las lágrimas subían a sus ojos por primera vez en años. «¿Puedo sostenerlo?», preguntó con voz temblorosa, mirando al bebé que Mariana aún mecía en sus brazos. Ella dudó, y Sebastián vio el miedo en sus ojos, el miedo de una madre protegiendo a su cría. Pero finalmente, con movimientos cautelosos, le pasó al niño. Sebastián recibió a su hijo en brazos por primera vez. El bebé era tan pequeño, tan frágil, envuelto en esa manta gastada. Y cuando el niño abrió los ojos y lo miró directamente, Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba de forma definitiva. Esos ojos grises lo miraban con inocencia total, sin juicio, sin conocimiento del rechazo, sin conciencia del dolor que su padre había causado. Y en esa mirada pura, Sebastián vio todo lo que había perdido, todo lo que había casi destruido con su orgullo y su crueldad. Se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas allí mismo, en el suelo gastado de ese apartamento diminuto, con su hijo en brazos, y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo, con lágrimas que no podía contener. «Lo siento», susurró una y otra vez, mirando el rostro de su hijo. «Lo siento mucho. Perdóname. Por favor, perdóname». Mariana se quedó de pie, mirándolo con los brazos cruzados. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para ese hombre. Su voz cuando habló era dura, protectora. «No puedes simplemente aparecer aquí y esperar que todo esté bien», dijo. «No puedes borrar lo que dijiste en ese hospital. No puedes borrar los meses en que estuve sola, asustada, sin saber si tendríamos suficiente para comer al día siguiente. No puedes borrar cómo me trataste, como si fuera basura». «Lo sé», respondió Sebastián, con la voz ahogada por las lágrimas. «Lo sé y no espero tu perdón. Solo déjame ayudar. Déjame estar en su vida. Déjame ser su padre, aunque no lo merezca». Mariana lo miró durante largo tiempo. La lluvia seguía golpeando la ventana, creando un ritmo hipnótico.
El bebé se había quedado dormido en los brazos de Sebastián, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Si vas a estar en su vida», dijo Mariana finalmente, con una voz que no admitía discusión, «será porque realmente quieres serlo. No por culpa, no por obligación, no para salvar tu reputación. Si vas a ser su padre, tienes que estar aquí, no solo con dinero, sino con presencia. Y si alguna vez, vuelves a hacerle daño como me hiciste a mí, desapareceré con él y nunca nos volverás a encontrar». «Entendido». Sebastián asintió, incapaz de hablar, sosteniendo a su hijo como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Los meses que siguieron fueron los más difíciles, y paradójicamente, los más transformadores en la vida de Sebastián Mendoza. Al principio, Mariana apenas le permitía visitarlos. 1 hora a la semana, siempre bajo su supervisión, siempre con la puerta metafóricamente entreabierta para que él pudiera irse en cualquier momento. Sebastián aceptó esas condiciones sin quejarse. Sabía que no tenía derecho a pedir más. Las primeras visitas fueron torpes, llenas de silencios incómodos. Sebastián no sabía cómo sostener a un bebé, cómo cambiar un pañal, cómo preparar un biberón. Sus manos, tan seguras cuando firmaban contratos millonarios, temblaban cuando intentaba abrochar los diminutos botones de la ropa del bebé. Mariana lo observaba con expresión impenetrable, sin ofrecer ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. «Si vas a aprender a ser padre, tienes que aprender de verdad», le decía. Y Sebastián aprendió. Aprendió que los bebés lloran por diferentes razones y que cada llanto tiene su propio sonido. Aprendió que el amor no llega instantáneamente, sino que se construye con cada pañal cambiado, cada canción de cuna cantada con voz temblorosa, cada noche en vela arrullando a un niño inquieto. Aprendió que ser padre no tenía nada que ver con proveer dinero, aunque ciertamente ayudaba. Tenía que ver con estar presente, con mostrar constantemente, sin importar cuán cansado estuvieras o cuán importante fuera la reunión que tenías que cancelar. Sebastián comenzó a visitar más seguido, 2 veces por semana, luego 3, luego casi todos los días. Venía después del trabajo, con el traje arrugado y la corbata aflojada, y se sentaba en el pequeño apartamento a jugar con su hijo, a alimentarlo, a simplemente estar allí. Las reuniones importantes comenzaron a pasar a segundo plano. Los cócteles de negocios perdieron su atractivo. Sebastián descubrió que prefería pasar la noche en ese apartamento diminuto, con el olor a leche tibia y talco para bebé, que en los salones elegantes donde antes reinaba. Sus amigos notaron el cambio. «Te has vuelto blando, Mendoza», le decían con burla. «Ese hijo te tiene dominado». Sebastián solo sonreía. No intentaba explicarles algo que ellos nunca entenderían, que por primera vez en su vida se sentía completo. Que ese bebé, ese niño pequeño que lo miraba con ojos grises idénticos a los suyos, le había dado algo que ninguna cantidad de dinero o poder podía comprar, un propósito real. Mariana también comenzó a cambiar, aunque lentamente, con cautela. Sebastián vio cómo sus hombros se relajaban gradualmente cuando él llegaba, cómo dejó de vigilar cada uno de sus movimientos con desconfianza. Una noche, después de que Sebastián pasara 2 horas caminando por el pequeño apartamento con el bebé llorón contra su hombro, cantándole bajito hasta que finalmente se durmió, Mariana habló con una voz que Sebastián no había escuchado antes. «Gracias», dijo simplemente. Sebastián la miró, sorprendido. «No tienes que agradecerme por cuidar de mi propio hijo». «No es solo eso», respondió Mariana, sentándose en la silla desgastada cerca de la ventana. «Es que realmente estás aquí. No mandaste a una niñera con un cheque. No contrataste a alguien para que hiciera el trabajo sucio. Tú estás aquí, noche tras noche, aprendiendo, intentándolo. No esperaba eso de ti». Sus palabras le dolieron porque Sebastián sabía que tenía razón en tener bajas expectativas. Él le había dado todos los motivos del mundo para creer lo peor de él. El hecho de que ella estuviera dispuesta a darle una oportunidad de demostrar lo contrario era más de lo que merecía. «Quiero que sepas algo», dijo Sebastián, acomodando al bebé dormido en la cuna improvisada. «Cada día me arrepiento de lo que te hice. Cada día desearía poder volver atrás y cambiar todo desde el principio. Tratarte con respeto, reconocer a nuestro hijo desde el momento en que me lo dijiste, estar a tu lado durante el embarazo y el parto. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar ser mejor en el presente y en el futuro».
Mariana no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, hacia las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. El perdón no llega de la noche a la mañana, Sebastián. Algunas heridas son demasiado profundas. Pero puedo ver que estás intentando. Y por nuestro hijo, estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que has cambiado de verdad. Esas palabras le dieron a Sebastián más esperanza de la que había sentido en meses. Cuando el bebé cumplió 6 meses, Sebastián tomó una decisión. Llegó al apartamento una tarde con documentos legales en la mano. Mariana lo miró con inmediata sospecha. «¿Qué es eso?», preguntó, colocándose instintivamente entre él y la cuna donde el bebé dormía. «No es lo que piensas», dijo Sebastián rápidamente. «No son papeles para quitarte a nuestro hijo ni nada parecido. Es esto». Le extendió los documentos. Mariana los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada línea. Era la escritura de un apartamento. Un apartamento de 3 habitaciones en un barrio seguro, con su nombre en el título de propiedad. Completamente pagado, sin hipotecas, sin condiciones. «¿Qué es esto?», susurró Mariana, incapaz de creer lo que veía. «Un lugar donde tú y nuestro hijo puedan vivir dignamente», respondió Sebastián. «Sin humedad en las paredes, sin ventanas rotas, sin preocuparte por el alquiler cada mes. Es tuyo, Mariana. Sin condiciones, sin obligaciones. Incluso si mañana decides que no quieres que forme parte de sus vidas, el apartamento sigue siendo tuyo». Mariana se sentó pesadamente en la silla, con los papeles temblando en sus manos. «No puedo aceptar esto. Es demasiado». «Por favor», dijo Sebastián, arrodillándose frente a ella. «Déjame hacer esto. No puedo devolver los meses que pasaste aquí, sola y luchando. Pero puedo asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por un techo sobre tu cabeza. Por favor, por nuestro hijo, acepta». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariana. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, pero también de dolor por todo lo que había sufrido para llegar a este momento. «Está bien», susurró finalmente. «Acepto. Por él». La mudanza al nuevo apartamento marcó un cambio en la dinámica entre Mariana y Sebastián. El espacio adicional, la luz natural que entraba por ventanas grandes y limpias, la cocina funcional y el cuarto separado para el bebé, todo eso creó un ambiente donde podían comenzar a construir algo parecido a una familia. Sebastián no intentó mudarse con ellos. Sabía que Mariana necesitaba su espacio, su independencia. Pero ahora venía todos los días, sin excepción. Traía comida, ayudaba con las tareas del hogar, pasaba horas jugando con su hijo en el suelo de la sala. El bebé creció y comenzó a reconocerlo. Cuando Sebastián llegaba, el pequeño sonreía y extendía sus bracitos regordetes hacia él. Ese gesto simple, esa muestra de afecto puro e incondicional, derretía el corazón de Sebastián cada vez. Una noche, mientras bañaban juntos al bebé, quien ahora tenía 10 meses y chapoteaba felizmente en la bañera, Mariana habló sin mirar a Sebastián. «¿Sabes? A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubieras mirado sus ojos ese primer día en el hospital. Si no te hubieras ido antes de verlo realmente». Sebastián sintió el familiar peso de la culpa en su pecho. «Yo también me lo pregunto. Todos los días». «Perdimos mucho tiempo», continuó Mariana, secando suavemente al bebé con una toalla. «Meses que nunca recuperaremos. Sus primeras semanas, sus primeras sonrisas, todo eso lo viví sola». «Lo sé», susurró Sebastián. «Y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar». Mariana finalmente lo miró. En sus ojos color miel, Sebastián vio algo que no había visto antes, un destello de perdón genuino. «Pero estás aquí ahora», dijo ella suavemente. «Y eso cuenta. Cuenta mucho». Esa noche, después de acostar al bebé, Mariana y Sebastián se sentaron juntos en el sofá por primera vez sin la tensión habitual entre ellos. Hablaron sobre sus propias infancias, sobre sueños y miedos, sobre cómo querían criar a su hijo. «Quiero que crezca conociendo el valor del trabajo duro», dijo Mariana. «Que entienda que el dinero no lo es todo, que la bondad y el respeto son más importantes que cualquier cuenta bancaria». Sebastián asintió.
Estoy de acuerdo. Y quiero que sepa que cometí errores terribles, pero que intenté corregirlos. Quiero que entienda que todos merecemos segundas oportunidades, pero que esas oportunidades se ganan con acciones, no con palabras. Mariana sonrió levemente. Míranos, hablando como padres responsables. Hace un año nunca hubiera imaginado esto. Hace un año yo era un idiota, respondió Sebastián con sinceridad. Un idiota rico y arrogante que creía que el mundo giraba a mi alrededor. Nuestro hijo me enseñó que estaba completamente equivocado. Los años pasaron, y con ellos llegaron más cambios. El niño, a quien llamaban Mateo, creció siendo un pequeño alegre y curioso, con los ojos grises de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Nunca conoció la historia de su nacimiento, nunca supo sobre el rechazo inicial de su padre. Para él, Sebastián siempre había estado allí, en cada cumpleaños, en cada enfermedad, en cada logro pequeño y grande. Sebastián transformó no solo su relación con Mariana y Mateo, sino toda su vida. Redujo su carga de trabajo, delegó más responsabilidades en la empresa y aprendió a decir no a compromisos sociales que le robaban tiempo con su familia. Porque eso era lo que eran ahora, una familia. La mansión donde había vivido, ese símbolo de su riqueza y estatus, ya no le parecía un hogar. El verdadero hogar era el apartamento de 3 habitaciones donde su hijo reía, donde Mariana cocinaba con música de fondo, donde los juguetes estaban esparcidos por el suelo y las paredes tenían dibujos de crayón que nadie se molestaba en borrar. En el trabajo, sus colegas notaron el cambio. El Sebastián Mendoza, que había sido temido y respetado por su dureza en los negocios, ahora mostraba compasión hacia sus empleados. Implementó políticas de licencia parental, aumentó los salarios de los trabajadores de menor rango, y comenzó a ver a las personas que trabajaban para él como seres humanos con sus propias historias y luchas. «Te has vuelto suave», le decían algunos. «Vas a arruinar la empresa». Pero la empresa no se arruinó. De hecho, prosperó de maneras inesperadas. Los empleados más felices trabajaban con más dedicación. La reputación de la compañía mejoró. Y Sebastián descubrió que el éxito construido sobre el respeto y la empatía era mucho más satisfactorio que el éxito construido sobre el miedo. Una tarde, cuando Mateo tenía 4 años, llegó corriendo hacia Sebastián con un dibujo en la mano. «Papá, mira. Dibujé a nuestra familia». Sebastián tomó el dibujo y sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho. Allí estaban los 3, figuras de palitos con caras sonrientes, tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. En la esquina, con la escritura infantil e irregular de Mateo, decía: «Mi familia. Los amo». Sebastián se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza, con lágrimas picando en sus ojos. «Yo también los amo, campeón. Más de lo que nunca podrías imaginar». Mariana observaba la escena desde la cocina, con una sonrisa suave en su rostro. Había sido un largo camino desde aquella habitación fría de hospital, desde aquellas palabras crueles que casi destruyeron todo. Pero habían llegado aquí, a este momento de paz y amor genuino. Esa noche, después de acostar a Mateo, Mariana y Sebastián se sentaron en el balcón del apartamento, mirando las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Mariana pensativamente. «A veces me pregunto si debería agradecerle a aquella versión de ti, la versión cruel y arrogante». Sebastián la miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Porque si no hubieras tocado fondo de esa manera, tal vez nunca hubieras cambiado realmente. Tal vez hubieras seguido siendo ese hombre por el resto de tu vida. En cierto sentido retorcido, tu peor momento te llevó a convertirte en tu mejor versión». Sebastián consideró sus palabras. «Puede ser. Pero eso no hace que lo que te hice esté bien. Nunca estará bien». «No», acordó Mariana. «Nunca estará bien. Pero el hecho de que lo reconozcas, de que vivas cada día intentando ser mejor, eso sí significa algo. Significa todo». Sebastián tomó su mano, y ella no la retiró. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Representaba años de reconstrucción, de confianza ganada centímetro a centímetro, de amor que había crecido en el lugar más inesperado, sobre las ruinas del dolor. «Te amo», dijo Sebastián suavemente. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras. Mariana lo miró durante largo tiempo,
sus ojos color miel reflejando las luces de la ciudad. Cuando habló, su voz era firme pero gentil. Yo también te amo. Y eso me asustó durante mucho tiempo, porque no quería amarte después de todo lo que pasó. Pero el amor no siempre llega de la forma que esperamos, ¿verdad? A veces crece en los lugares más improbables. Se besaron bajo las estrellas, no con la pasión desesperada de dos amantes, sino con la ternura profunda de dos personas que habían caminado juntas a través del fuego y habían emergido transformadas. Pasaron más años. Mateo creció y se convirtió en un niño brillante y compasivo, con una intuición especial para reconocer cuando alguien estaba triste o necesitaba ayuda. «Sale a su madre», decía Sebastián con orgullo cada vez que Mateo mostraba esa bondad innata. Sebastián y Mariana finalmente se casaron cuando Mateo tenía 7 años. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con algunos amigos cercanos y colegas. Mariana llevaba un vestido simple pero elegante, y Mateo fue el portador de los anillos, tan serio y concentrado en su tarea que todos sonrieron con ternura. En sus votos, Sebastián habló con una honestidad cruda que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. «Mariana, no puedo prometerte que seré el esposo perfecto, porque ya demostré que soy capaz de cometer errores terribles. Pero puedo prometerte que cada día elegiré ser mejor. Cada día elegiré el amor sobre el orgullo, la humildad sobre la arrogancia, la familia sobre todo lo demás. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía, y pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta». Mariana lloró abiertamente mientras hablaba. Sus propios votos fueron más breves, pero igual de poderosos. «Sebastián, me enseñaste que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento genuino existe, y que el amor puede crecer incluso en el suelo más árido. Elijo construir un futuro contigo, no porque olvide el pasado, sino porque veo quién eres ahora y quién te esfuerzas por ser cada día». La vida que construyeron juntos no fue perfecta. Hubo discusiones, hubo momentos difíciles, hubo días en que el fantasma del pasado visitaba inesperadamente. Pero siempre trabajaron a través de esos momentos con comunicación honesta y amor genuino. Sebastián nunca olvidó las lecciones que había aprendido de la manera más dura. En las reuniones de negocios, trataba a todos con respeto, sin importar su posición. En las cenas familiares, escuchaba más que hablaba. Y cuando Mateo le hacía preguntas sobre valores y principios, Sebastián siempre le contaba la verdad, adaptada a su edad, sobre cómo había cometido errores y había aprendido de ellos. «Papá, ¿alguna vez has hecho algo de lo que realmente te arrepientas?», preguntó Mateo una vez cuando tenía 10 años. Sebastián miró a Mariana, quien asintió levemente, dándole permiso para ser honesto. «Sí, hijo. Cometí un error terrible antes de que nacieras. Lastimé a tu madre de una forma que nunca debí hacerlo. Y casi pierdo la oportunidad de conocerte». Mateo frunció el ceño, procesando la información. «Pero lo arreglaste». «He pasado cada día desde entonces intentando arreglarlo», respondió Sebastián. «Y seguiré haciéndolo por el resto de mi vida». «Está bien», dijo Mateo con la sabiduría simple de un niño. «Todo el mundo comete errores. Lo importante es que intenta ser mejor». Esas palabras, viniendo de su hijo, le dieron a Sebastián una paz que había estado buscando durante años. Cuando Mateo cumplió 18 años, alto y apuesto con esos ojos grises característicos, Sebastián y Mariana se sentaron con él para contarle la historia completa. Ya no era un niño, y merecía conocer toda la verdad. Le contaron sobre aquella noche en la mansión, sobre el embarazo, sobre el rechazo en el hospital, sobre los meses que Mariana pasó sola, sobre el momento en que Sebastián finalmente vio sus ojos y se dio cuenta de su error terrible. Mateo escuchó en silencio, con el rostro pasando por varias expresiones: shock, dolor, confusión y finalmente, comprensión. «¿Por qué me cuentan esto ahora?», preguntó cuando terminaron. «Porque eres adulto», respondió Mariana. «Y porque no queremos que existan secretos entre nosotros. Tu padre cometió errores horribles, pero pasó toda tu vida intentando enmendarlos. Mereces conocer la verdad completa». Mateo se quedó en silencio durante largo tiempo, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «No voy a mentir, me duele saber que casi no existo en la vida de papá. Que hubo un momento en que me rechazó. Pero…». Levantó la vista y miró directamente a Sebastián,
También sé que el papá que me crió es un buen hombre. Es el hombre que estuvo en cada juego de fútbol, que me ayudó con la tarea de matemáticas aunque estaba cansado, que me enseñó a conducir con paciencia aunque choqué 2 buzones en el proceso. Sebastián rió entre lágrimas. Todos cometemos errores, continuó Mateo, repitiendo las palabras que él mismo había dicho años atrás. Lo importante es cómo los corregimos. Y tú corregiste el tuyo, papá. Así que, aunque me duele saber lo que pasó, también te perdono. Completamente. Sebastián abrazó a su hijo con fuerza, sollozando abiertamente. Era el perdón que había estado buscando durante 18 años, el perdón que no creía merecer pero que su hijo le ofrecía con generosidad. Mariana los abrazó a ambos, creando un círculo de amor que había sido forjado en el dolor pero templado en el tiempo y la dedicación. Años después, cuando Sebastián era un hombre mayor con canas en las sienes, se sentó en el balcón del apartamento que ahora había expandido para incluir el espacio adyacente. Mateo estaba casado y tenía sus propios hijos, niños hermosos que llamaban abuelo a Sebastián con voces llenas de cariño. Mariana salió al balcón con 2 tazas de té, moviéndose un poco más despacio que antes, pero con la misma gracia que Sebastián había aprendido a amar. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sentándose a su lado. En todo el camino que hemos recorrido, respondió Sebastián, tomando su mano arrugada entre las suyas. En lo cerca que estuve de destruirlo todo por mi orgullo y mi arrogancia. Pero no lo hiciste, dijo Mariana suavemente. Finalmente elegiste el camino correcto. Solo porque tú me diste la oportunidad de hacerlo, respondió Sebastián. Podrías haberme cerrado la puerta para siempre, y nadie te hubiera culpado. Pero me diste una segunda oportunidad. Me dejaste demostrar que podía cambiar. Mariana sonrió, sus ojos color miel aún brillantes a pesar de los años. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que el verdadero amor no es el que viene fácil o perfecto desde el principio. El verdadero amor es el que elige quedarse incluso cuando es difícil, el que crece a través de las pruebas y las tribulaciones, el que se fortalece cada vez que superas juntos un obstáculo. Desde dentro del apartamento llegaba el sonido de la risa de sus nietos, que estaban visitando para la cena dominical. Mateo apareció en la puerta del balcón, con su hijo menor en brazos. «Papá, mamá, la cena está lista. Y estos pequeños monstruos están hambrientos». Sebastián se levantó, extendiendo la mano para ayudar a Mariana a ponerse de pie. Mientras entraban, rodeados por el calor y el amor de su familia, Sebastián sintió una profunda gratitud. Había sido millonario toda su vida, pero nunca había sido verdaderamente rico hasta que tuvo esto. Una familia que lo amaba, no por su dinero o su estatus, sino por quien era realmente. Una esposa que lo había perdonado y había elegido construir una vida con él. Un hijo que lo llamaba papá con orgullo. Nietos que lo llenaban de alegría. La mansión donde había vivido había sido vendida años atrás. Los autos lujosos, los relojes caros, todo eso había perdido su importancia. Porque Sebastián había aprendido la lección más valiosa de todas. La mayor pobreza no es vivir sin dinero. Es vivir sin amor, sin humildad, sin familia. Es tener el mundo entero a tus pies pero un corazón vacío. Y la mayor riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades. Se mide en sonrisas compartidas, en manos entrelazadas, en la mirada de un hijo que te ve como su héroe, en el perdón que nunca esperaste recibir pero que te fue otorgado con generosidad. Sebastián Mendoza había sido un hombre pobre disfrazado de millonario. Pero ahora, con menos dinero pero más amor del que jamás soñó posible, era el hombre más rico del mundo. Y mientras se sentaba a la mesa rodeado de su familia, bendiciendo los alimentos con palabras llenas de gratitud sincera, Sebastián supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un hogar. No una mansión de mármol y oro, sino un hogar hecho de amor, perdón y segundas oportunidades. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Fin.